Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre cómo se formulan los criterios de evaluación. Según la Resolución Viceministerial 094-2020, norma que regula la evaluación de las competencias de los estudiantes, los criterios de evaluación son el referente específico para emitir un juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias. Y cuando hablamos de juicio de valor, nos referimos a las apreciaciones previamente analizadas que realiza un sujeto sobre el desempeño o producción del estudiante para tomar una decisión de acuerdo a ciertas normas preestablecidas. Además, los criterios de evaluación describen las características o cualidades de aquello que se quiere valorar o que deben demostrar los estudiantes en sus actuaciones ante una situación en un determinado contexto. Estructura de los criterios de evaluación. Para Moon y Cortés, especialistas en evaluación, los criterios son los resultados del aprendizaje y lo definen como una declaración de lo que se espera que el estudiante conozca, comprenda y sea capaz de hacer al finalizar un periodo de aprendizaje y proponen que un criterio de evaluación debe tener los siguientes componentes: el verbo, el contenido y el contexto. El verbo es la habilidad que indica lo que se espera que el estudiante sea capaz de realizar durante o al finalizar un periodo de aprendizaje. El contenido se refiere a las palabras que indican sobre qué, con qué, para qué o cómo el estudiante se va a desempeñar. El contexto es la expresión que indica la situación o naturaleza en la que se da el aprendizaje. Además, otros autores consideran como componentes de un criterio de evaluación el verbo como proceso mental, el contenido y la situación en la que se desarrolla el aprendizaje. Sin embargo, en la realidad también encontramos criterios de evaluación que solo poseen verbo y contenido. Lo importante, según Huygens, es que todo criterio para evaluar competencias debe tener cierto nivel de complejidad, y esa exigencia o complejidad de la tarea está determinada por el verbo. Pasos para formular criterios de evaluación. Aunque no hay una fórmula universal, según el Ministerio de Educación, se proponen los siguientes pasos. Primero, comprender la competencia a desarrollar. Segundo, leer el propósito de la sesión. Tercero, analizar las capacidades y desempeños, si los criterios son para evaluar evidencias de aprendizaje de las sesiones o experiencias de aprendizaje. De lo contrario, miraremos la descripción del estándar, cuando los criterios son para evaluar un ciclo escolar. Y cuarto, formular el criterio de evaluación teniendo en cuenta su estructura y las capacidades y desempeños que corresponden a la competencia a desarrollar. Ejemplo de formulación de criterios de evaluación. La sesión pertenece a la estrategia Aprendo en Casa, semana 6, sexto grado, y fue difundida a través de la televisión. Primero tenemos la competencia. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. El propósito. Contamos y escribimos anécdotas en familia. Y la sesión, escribimos anécdotas familiares para compartirlas con nuestra comunidad. Seguidamente, las capacidades y desempeños. Adecúa el texto a la situación comunicativa, organiza y desarrolla las ideas en forma coherente y cohesionada, utiliza convenciones de lenguaje escrito en forma pertinente, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. Finalmente, formulamos los criterios de evaluación, teniendo en cuenta las capacidades y desempeños para una sesión o experiencia de aprendizaje y los estándares de aprendizaje para evaluar los ciclos. A continuación, te presento los criterios de evaluación formulados de acuerdo a cada una de las capacidades de la competencia. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, teniendo en cuenta las habilidades y contenidos de cada uno de sus desempeños. Capacidades y formulación de criterios. Primera capacidad. Adecúa el texto a la situación comunicativa. Su criterio. Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo y el tipo textual, así como el formato y el soporte. Mantiene el registro formal e informal de acuerdo al destinatario. Segunda capacidad. Organiza y desarrolla las ideas en forma coherente y cohesionada. Su criterio de evaluación. Escribe textos de forma coherente y cohesionada.
Ordena las ideas en torno a un tema sin digresiones o vacíos. Establece relaciones entre las ideas como causa-efecto o consecuencia, a través de algunos referentes y conectores. Tercera capacidad. Utiliza convenciones de lenguaje escrito en forma pertinente. Utiliza recursos gramaticales y ortográficos, la coma y el punto aparte, que contribuyen a dar sentido a su texto. Emplea algunas figuras retóricas para caracterizar personas, personajes y escenarios con el fin de producir entretenimiento en el lector. Y cuarta capacidad. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. Su criterio de evaluación evalúa de manera permanente el texto para determinar si se ajusta a la situación comunicativa, si existen digresiones o vacíos de información que afectan la coherencia entre las ideas o si el uso de conectores y referentes asegura la cohesión entre ellas. También evalúa la utilidad de los recursos ortográficos empleados y la pertinencia del vocabulario para mejorar el sentido del texto. Los criterios propuestos anteriormente son funcionales para evaluar varios tipos o géneros textuales. Si el docente cree que son muy fáciles de alcanzar para el estudiante, puede elevar la complejidad mirando el desempeño del grado o estándar del ciclo. Por el contrario, si cree que el criterio es difícil de lograr en una sesión o experiencia de aprendizaje, también puede disminuir la complejidad del mismo. Lo importante es evaluar el aprendizaje de los estudiantes, siempre teniendo en cuenta criterios de evaluación vinculados con cada una de las capacidades de la competencia y por ende del estándar de aprendizaje.